Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Muy buenos días, mis hermanos, les saludo con mucho gozo en el Señor por estar con el privilegio de compartir la palabra de Dios. Es una alegría que el Señor me da a mi vida y es un gozo poder estudiar la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para usted como lo ha sido para mi vida. Antes de comenzar, quiero a ver si todos nos podemos transportar, porque aquí ya vemos puros adultos. Sí. Nos podemos transportar a nuestra época adolescente. Algunos están en esa. ¿Se acuerdan cuando nuestros padres nos prohibían hacer algo o ir a algún lugar? Sí. Bien, veo que se recuerdan. Teníamos dos opciones. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, ¿verdad? Teníamos esa opción, pero también teníamos a nuestros amigos, que algunos no seguían o no conocían a Dios y nos decían: oye, dile que vas a otro lugar y vamos donde todos tenemos planificado ir, donde no te dejan ir a ti, pero si todos van, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y uno decidía, era terrible cuando uno era adolescente, porque uno quería hacer las cosas que tus compañeros de curso, tus amigos hacían, y uno quería hacerlo. Pero uno se enfrentaba a eso en la adolescencia. En la edad adulto, algunos trabajan, otros en la familia. A veces nos encontramos en los trabajos, que es más común, que con personas que a veces nos perjudican con alguna acción o con algún comentario y nos hacen daño. ¿Ya? Y tenemos a veces la oportunidad, se presenta, de poder ayudarlos a esas personas. Entonces tenemos la palabra de Dios que dice en Mateo 5:44, el Señor Jesús dice: ¿qué hay que hacer con los enemigos, con esos que nos hacen daño? Ama. Lo dice el Señor Jesús. Yo no lo entiendo, pero el Señor Jesús lo dice y hay que hacerlo, porque Él lo dice: ama a tu enemigo. Pero también tenemos a nuestros compañeros de trabajo que no son creyentes y dicen: esta es tu oportunidad. La venganza se sirve en un plato frío y se disfruta más. O hay: oye, ¿cómo se te ocurre que lo vaya a ayudar si mira lo que te hace a ti? Es muy común. Y uno está ahí. ¿Qué hago? ¿Lo que dice la palabra de Dios o lo que me dicen mis compañeros? Porque también hace sentido, po. Son dos razonamientos. Entonces, ¿y en la iglesia? Cuando nos toca diferencia o discutir o nos enojamos, más de algunos, si no le ha tocado, espere, ya va a llegar su momento. Nos toca hacer lo que dice la palabra de Dios. Por un lado, que si mi hermano se acerca a mí, como sale en Lucas 17, versículo 3, si mi hermano se acerca a mí y me pide perdón, ¿qué debo hacer yo según la palabra de Dios? Perdonarlo. Pero por otro lado, si yo no quiero, si yo me opongo a la sabiduría de Dios, yo podría decir: no, porque todavía estoy sentido, necesito más tiempo. Puede ser, puede pasar. A veces cuesta, a veces va en contra de lo que uno siente, de lo que uno quiere, porque se sintió ofendido, porque se sintió dañado. A la luz de la Escritura, yo les quiero invitar a que cuando nos enfrentemos a ese tipo de circunstancias o situaciones, en la vida, en la iglesia, en nuestra etapa de nuestra vida, nosotros no nos opongamos a la voluntad de Dios, a la sabiduría de Dios. No nos opongamos a la sabiduría de Dios. Y vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para ello. Señor, en esta hora te damos gracias por estar delante de tu presencia y queremos pedir su dirección, oh Espíritu Santo, porque lejos de usted nada podemos hacer. Dirija a esta su iglesia, Señor, iglesia de Punta Mira. Dirija a nuestros hermanos presentes, a los que están escuchando a través de la pantalla, para que usted nos dé la sabiduría, Señor, las decisiones para seguir lo que su palabra dice en nuestras vidas y no oponernos a la sabiduría de Dios.
queremos pedir tu ayuda, queremos pedir tu dirección. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A la luz de las Escrituras, veremos del versículo 6 al 9 del capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, que quienes han alcanzado madurez pueden hablar de la sabiduría de Dios. Solo ellos, los que han alcanzado madurez. Y que solo los que están en Cristo pueden experimentar las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, a la luz de las Escrituras. Y vamos a hacer un recordatorio en la predicación del capítulo 2, versículos del 1 al 5, que expuso nuestro hermano Xavi. Él nos habló de que Pablo enfrenta la problemática de las divisiones y de las contiendas, poniéndose él como ejemplo de predicación, y que su predicación fue con palabras simples, como sale en el versículo 1 del capítulo 2. No fue una predicación con palabras escogidas o rebuscadas. Y la conclusión del mensaje fue que no se necesita ser un gran intelectual para acudir a la salvación de Dios. Solo se necesita estar completamente en Cristo, ser un hijo, una hija de Dios, confiar en Dios, porque la salvación no es por la cantidad de conocimientos que pueda tener una persona, sino que es por el poder de Dios, por el sacrificio de Cristo. Hay que entender el sacrificio de Cristo. Esa fue la conclusión en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5, que expuso nuestro hermano Xavi. Y nosotros, acá vamos a comenzar con el versículo 6. Así llegamos al versículo 6. Y vamos a leer esta versión, que es la versión NBLA, Biblia de las Américas. Y dice así: sin embargo, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, perdón, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muchas gracias, les amo. Muchas gracias. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Comenzamos, primero que nada, viendo algunos conceptos. Quiero que todos veamos algunos conceptos. En el versículo 6 dice, sin embargo, hablamos de sabiduría. El significado de sabiduría en esta porción de la palabra de Dios da a entender a un conocimiento profundo. Da a entender cuando hablamos de algún experto en algún oficio, experto en algún área. Sabiduría es el conocimiento profundo de algo, sabiduría, y se puede aplicar también a una persona experta en algún oficio, en alguna carrera. Por ejemplo, un experto, si tenemos un problema en el baño, el gasfitter es un experto en arreglar ese tipo de problemas. Si tenemos problemas con la ampolleta, un eléctrico es un experto en arreglar temas eléctricos. Tienen un conocimiento profundo de esta área. Y cuando tenemos problemas de salud, acudimos al médico, que son expertos, tienen un conocimiento profundo acerca de la salud del hombre. También hay otro concepto que dice que es madurez. Y ese concepto quiero que lo tengamos claro, que cuando habla de madurez, habla del griego telios, que significa completo, maduro, perfecto. Hace mención cuando el árbol, los que van al campo, y en época de verano hay un duraznito bien maduro, el color es rojito, el aroma es agradable, uno dice, está completo el ciclo de este fruto, lo saco y me lo como.
Lo mismo con las naranjas en otra época. Si están bien amarillitas, tienen un color, ya están grandes, ya podemos sacarlas y podemos disfrutar del fruto de ese árbol porque está completo. Ese fruto está perfecto, está maduro, está completo. Y otro término de lo que hemos leído, que quiero que veamos, es misterio. Misterio viene del griego mysterum y significa con la boca cerrada, guardando un secreto. Entonces es como que alguien me cuenta algo a mí y yo no se lo voy a contar a nadie porque yo tengo la boca cerrada. O es un secreto que yo no voy a divulgar. Acá se aplica también como algo imposible de conocer por nuestra propia cuenta, por nuestros propios medios. Este misterio, cuando hablamos de misterio, es algo imposible que el ser humano lo pueda conocer por sus propios medios. Y así comenzamos con la primera parte, digamos, del versículo 6 del capítulo 2, 6a, que dice: sin embargo, hablamos sabiduría. ¿De qué conocimiento estará hablando Pablo? De un conocimiento muy especial, que es lo que cantábamos recién. Hay libertad en Jesús. Me perdonó mis pecados. De ese conocimiento habla Pablo a la iglesia de los Corintios. Un conocimiento de que Jesús vino a la tierra, de que Jesús murió en una cruz para salvar al hombre, que resucitó y nos dio vida eterna, eternidad con Dios. Esa sabiduría solo se puede hablar en los que han alcanzado madurez, a los que están completos, a los que están perfectos, a los que están maduros. No se refiere a aquellos que llevan un tiempo avanzado en la fe. Se refiere al hombre, a la mujer, que ha conocido a Cristo y vive la verdadera fe en Cristo. Al que tiene vivencias reales de Cristo. Porque yo puedo decir ser un conocedor de Dios, pero puedo vivir totalmente distinto a lo que conozco de Dios. No es una persona madura. Pero si yo conozco a Cristo la semana pasada y me esfuerzo cada día y quiero saber cada día lo que Dios me dice, al igual que el que lleva 10 años, estamos ambos en una misma situación de madurez, de vivir conforme a la fe en Cristo, a lo que dice Dios. ¿Cuál era el problema que había en la iglesia de Corinto? Pablo del 1 al 5 abarca el problema de que el evangelio es simple y lo abarca a través del testimonio de su predicación, que él no vino con palabras rebuscadas o con elocuencia, porque había un problema de que la sabiduría del hombre se estaba interponiendo con la sabiduría de Dios. ¿Y qué provocó eso? Partió la unidad de la iglesia, estancó el crecimiento espiritual de la iglesia de Corintios. Los hermanos no podían crecer, pero lo peor de todo es que la sabiduría humana estaba apartando a la iglesia de la sabiduría de Dios. Eso fue lo peor de todo. La sabiduría humana estaba apartando a la iglesia de la sabiduría de Dios. Entonces Pablo dice que la madurez son todas aquellas personas que viven en la fe del Señor Jesucristo, que viven en verdad el ser un hijo, una hija de Dios. ¿Y con quién habla sabiduría? Con los que buscan al Señor de corazón. Y hace una separación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Hay características en este texto que podemos conocer acerca de la sabiduría de Dios y de la sabiduría humana. Por ejemplo, dice: pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Y podemos ver a la luz de las Escrituras que la sabiduría de Dios, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. No tiene nada que ver con la sabiduría humana, porque esta proviene del hombre. La sabiduría humana
La sabiduría en sí es buena, porque es conocimiento. Pero con respecto a Dios, la sabiduría de Dios no se obtiene del intelecto humano, de lo que el hombre cree que está bien o está mal, de cómo él piensa que es Dios o cómo no es Dios, de lo que él cree que es la manera correcta para llegar a Dios. La sabiduría de Dios se obtiene de Dios, porque Dios revela su sabiduría a través de Jesucristo, que estuvo con nosotros, que vivió con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, murió en una cruz, resucitó y nos dio la vida eterna. Eso proviene de Dios, no proviene del hombre. También nos dice otra característica de la sabiduría de Dios. ¿Cuánto dura? Es eterna, porque dice que esta sabiduría, no de este mundo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. La sabiduría humana es pasajera. El hombre muere y se lleva su conocimiento, pero la sabiduría de Dios es eterna. Ahora, aquí dice que esta sabiduría de la que hablan las personas que están maduras, completas en Cristo, no es de este siglo ni de los gobernantes de este siglo. ¿Se acuerdan quién eran los gobernantes en esa época? Los que crucificaron al Señor Jesús, el sumo sacerdote, los fariseos, los escribas, los que hacían parte del concilio. Esa sabiduría, que según ellos estaban bien, es en contra de la sabiduría de Dios. Ellos se encontraron en oposición de lo que decían las Escrituras. Los gobernantes, en su sabiduría, no conocieron al Señor Jesús. Para ellos fue un verdadero tropiezo. ¿Cómo puedo adquirirla? ¿Cómo puedo adquirir esta sabiduría? Recibiéndola de otro. Porque dice la palabra de Dios que hablamos sabiduría de Dios en misterio, oculto. Esto estaba oculto para el hombre natural. Esto estaba oculto por decisión de Dios para la sabiduría humana. Dios la ocultó del que se creía sabio en su propia opinión. En Mateo 11:25, el Señor Jesús dice lo siguiente: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Por decisión de Dios. Dios es soberano, y Él sabía que la salvación provenía de Él, y no del hombre, no del intelecto, no de la inteligencia, no de la elocuencia de un hombre, no de la capacidad de conocimientos que pueda tener un hombre. La sabiduría de Dios se adquiere cuando escuchamos el mensaje de Jesucristo, que Él vino a la tierra, que Él murió por mí, que Él murió por usted, y que Él resucitó y me da vida eterna con Dios. La sabiduría humana, el conocimiento humano se adquiere con esfuerzo en algún área. Antiguamente la sabiduría se medía o tenía otra connotación como la tenemos ahora. Por ejemplo, cuando uno pide arreglar a un gaffiter en el baño, dice: no, aquí está el maestro. Pero no le damos el valor a la palabra maestro como se le daba en esa época. Por ejemplo, al carpintero que enseñaba, porque no había escuela en esos tiempos, a otros niños, la carpintería era un maestro que enseñaba conocimientos. Y ese conocimiento se adquiría esforzándose, porque el carpintero le decía: corten de esta manera, corten en este ángulo. Lo mismo con un panadero. Era un maestro que enseñaba a las generaciones que venían a la forma, a las cantidades de harina, a la cantidad de agua, cómo amasar el pan. Era un maestro. Pero esa sabiduría se adquiría con esfuerzo, conociéndola. Pero la sabiduría de Dios no necesita ningún esfuerzo nuestro, porque es Dios quien la da. Porque la sabiduría de Dios es poder de Dios. No depende de nosotros, depende de Dios. Darnos a conocer lo que Él quiere. Seguimos con la lectura. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría
que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Mientras se estudiaba la palabra del Señor, meditaba en el contexto de la iglesia de Corinto, que nuestros hermanos de Corintos, después de juntarse a hablar, los que querían seguir al Señor, de juntarse a hablar de lo que Dios dice a través de su palabra, de lo que hizo Cristo, al otro día tenían que ir a trabajar y se encontraban con la sabiduría de este mundo, en los trabajos, con la familia, y tenían que enfrentar eso todos los días. Y recordando la introducción al libro de Corintios, Corintio era una ciudad totalmente pagana, que se encontraban con delitos, se encontraban con cosas que ofendían a Dios desde la puerta hacia afuera, en el trabajo, con los dioses, con la cantidad de conocimientos y filosofías erróneas acerca de Dios, con el templo de Afrodita, con las 1000 prostitutas. Entonces, pobres hermanos de Corintios que tenían que vivir con cosas que sacrificaban a los ídolos. Y yo meditaba y decía, eso no está muy lejos de lo que nosotros vivimos al salir de nuestras puertas, al terminar este tiempo de reunirnos, porque nos enfrentamos a un sinnúmero de cosas que van en contra de la sabiduría de Dios, y que la sabiduría humana las toma por bien, pero va en contra de la sabiduría de Dios. Es imposible saber por cuenta propia lo que Dios tiene destinado para nosotros, pero la sabiduría conocida por los hombres es totalmente contraria a la sabiduría de Dios, es totalmente contraria. Recuerde que para el pueblo de Dios, el Señor Jesús era un tropiezo, era algo que en vez de producir amor en ellos, producía odio, atacaba directamente su orgullo. Y ellos mismos fueron quienes crucificaron en su sabiduría al Señor Jesús. Ellos mismos. Porque si ellos hubieran entendido que Él era el Hijo de Dios, si ellos hubieran tenido la sabiduría de Dios, en vez de crucificar y matar al Señor de la gloria, lo hubieran amado. Lo hubieran amado. Pero en su sabiduría, conocida por ellos, tenían odio. Y no les importó saber, porque ellos al fin de cuentas supieron que Jesús era inocente. No les importó matar a un inocente, a aquellos líderes religiosos, porque en su sabiduría ellos estaban haciendo bien. Por lo tanto, la sabiduría de Dios o te acerca a Dios o te aleja de Dios. Perdón, la sabiduría humana te aleja de Dios y la sabiduría de Dios te acerca a Dios. Estas se oponen entre sí y nosotros muchas veces nos vemos enfrentados a nuestra propia sabiduría. Los hermanos de Corintios se vieron enfrentados a su propia sabiduría. Y uno decía, yo soy de Apolos, esto es lo correcto. No, yo soy de Pablo, porque él vino primero. Esto es lo correcto. Estás equivocado, yo soy de Cefas. Están todos ustedes equivocados, yo soy de Cristo. Y peleaban entre sí, porque se enfrentaron a la sabiduría personal, en lo que había en su mente. Sin embargo, la sabiduría de Dios nos da unidad. Todo lo contrario de que da la sabiduría humana. Nos da unidad, nos da crecimiento espiritual. Nos ayuda a estar cerca de Dios. Sabemos lo que Dios quiere en nuestras vidas. 1 Corintios 1:18 dice que la sabiduría de Dios es poder para los que se salvan. Es poder de Dios para los salvados. Pero 1 Corintios 2:14 dice que la sabiduría humana no puede entender eso, que para ellos el mensaje de salvación es una locura, es una tontería.
Es algo ridículo. ¿Cómo un Dios va a venir a la tierra, va a habitar con los hombres? ¿Cómo un Dios va a dejarse matar por hombres? Eso es algo totalmente ridículo para un gentil, para alguien que no es del pueblo de Dios. Es una tontería. Al igual que ahora, cuando nosotros muchas veces compartimos lo que Dios dice, a algunas personas dicen, no, yo de religión paso. O no me parece lógico eso, lo que tú estás diciendo. Este es mi punto de vista. No hay mucha diferencia entre los días de los hermanos de Corinto y nuestros días de hoy. Pero sin embargo, para los judíos también era una piedra de tropiezo. ¿Cómo va a ser Él el Salvador si ni siquiera Él, estando enfrente, estando a favor de la muerte de Cristo, dijeron, ni siquiera Él, estando en la cruz, se puede salvar? ¿Cómo nos va a salvar a nosotros? Nunca entendieron el mensaje de salvación. La sabiduría de Dios nos acerca a Dios. La sabiduría humana, nuestra propia sabiduría, nos aparta de Dios. Por lo tanto, el hombre, la sabiduría humana, el hombre natural, no entiende lo que Dios dice. Más la sabiduría de Dios nos ayuda a entender lo que Dios dice en su palabra. El último versículo, el 9, dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo voy a saber o cómo puedo experimentar lo que Dios tiene preparado para mí si yo no busco la sabiduría de Dios? Es imposible que la sabiduría humana pueda entender esto. Dios tiene muchas cosas preparadas para sus hijos, para su pueblo. Compañía, desde el momento en que decidimos vivir la fe verdadera en Cristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuidados, protección, son tantas cosas. Yo hice un ejercicio práctico, ojalá usted lo pueda hacer. Recordé mi vida como creyente y todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ha sido maravilloso en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos donde he acertado, en los momentos donde me he equivocado, en los momentos donde he estado feliz, en los momentos donde he estado totalmente triste, en los momentos en que he tenido paz, en los momentos que he estado desesperado. Dios nos ayuda a través de su sabiduría a disfrutar todo lo que Él tiene preparado para cada uno de los que le aman. No lo puede hacer la sabiduría humana, porque la sabiduría humana cree que hace lo correcto, pero no siempre es así. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece correcto, le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La sabiduría humana se contrapone a la sabiduría divina. Y la sabiduría divina, hermanos míos, nos da unidad, nos da crecimiento espiritual, pero lo mayor y más grande que podemos obtener de la sabiduría de Dios es que nos acerca más a Dios. Entender lo que Él tiene para mi vida, para su vida, solo con lo que Dios dice. El título de esta predicación era no nos opongamos o no te opongas a la sabiduría de Dios. No te opongas. Es un desafío. Es un ejemplo que tenemos en Corintios. ¿Qué pasó cuando ellos trataron de razonar de forma humana? Se empezaron a desunir. No tuvieron crecimiento espiritual. Y se estaban apartando de Dios. Pablo tuvo que corregir esto y decir, miren, aquí está la sabiduría de Dios y aquí está la sabiduría humana. No se opongan a la sabiduría de Dios. Nos da ejemplo de seguir lo que está en su palabra. Gracias a Dios nosotros podemos entender el sacrificio de Cristo. Nuestra misión es dar a conocer el sacrificio de Cristo. Locura para muchos, una tontería para muchos, pero es el mandato que Dios nos da. Y podemos concluir
podemos concluir que los hermanos de la iglesia en Corintio son guiados por Pablo a seguir la sabiduría de Dios. No la de este siglo, que era el problema que estaba produciendo en los hermanos de Corinto, contiendas y divisiones entre ellos. No la sabiduría de este siglo, sino la sabiduría de Dios, la cual, hermanos míos, nos permite experimentar todo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es una bendición tener esta sabiduría. El desafío es, como creyentes, no oponernos a la sabiduría de Dios y también dar a conocer el mensaje de salvación, aunque para otros sea una tontería, una locura, dar a conocer el mensaje de salvación. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, te damos gracias porque a través de ella nos enseñas que solo tú eres Dios. Gracias porque hemos entendido el sacrificio de Cristo, que mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesús tenemos vida eterna y podemos buscarle y podemos obedecer todo lo que nos enseñó. Ayúdanos a no encontrarnos en oposición a lo que está escrito en su palabra, a la sabiduría de Dios. Ayúdanos a llevar este mensaje de salvación a quienes no le conocen, a quienes no conocen que Cristo murió por sus vidas. Te damos gracias por este ejemplo que nos das en la iglesia de Corinto, lo cual produjo en ellos divisiones. Líbranos, Señor, a nosotros de oponernos a tu sabiduría y Señor, con ello dejar de crecer espiritualmente. Ayúdanos a obedecerte, a vivir la fe de manera verdadera, como un hijo o una hija tuya. Necesitamos de tu ayuda. Tu palabra dice en Santiago, capítulo 5, que si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Oramos como iglesia por sabiduría, pero la que proviene de usted, la sabiduría de Dios. Pedimos tu ayuda como iglesia y pedimos tu ayuda para todo aquel que está escuchando, Señor, en esta hora, tu palabra, que tú puedas dar sabiduría conforme a la necesidad de cada persona. Pedimos tu ayuda como iglesia y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.